Y finalmente terminaron siendo ellos y el 2016, 8 años después de que Betaceta nace, nos terminan comprando, ¿cierto? Metro, el periódico más grande del mundo, termina comprando Betaceta. Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. Este podcast es presentado por Push. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Más Pitch, un podcast del DF+. Soy Juan Pablo Silva y hoy día tenemos, como siempre, a un invitado para saber su historia. Leo Prieto, muy bienvenido, qué gusto que esté acá. Y no quiero ser yo quien te presente, sino quiero que tú, durante todo este rato de conversación, nos cuentes qué es lo que has hecho. Buenísimo, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Siempre muy entretenido poder tener este espacio para conversar contigo. Como es tónica de todos los capítulos, lo primero que vamos a hacer, porque yo sé que hoy día tú estás full en Lemu y esa es tu gran misión hoy, 2 minutos, pero no me cuentes la historia de Lemu, sino que el elevator pitch de 2 minutos de qué es lo que están haciendo. Lemu es una empresa de tecnología para la ecología. Nosotros lo que hacemos es que ofrecemos servicios de datos de la naturaleza y servicios de conservación de la naturaleza. La naturaleza es parte de todo lo que hacemos, se nos olvida, pero parte de todos nuestros procesos económicos, personales, siempre estamos en contacto, en constante contacto con la naturaleza. Estamos ahora mismo en este estudio de grabación, ¿no es cierto?, creado por seres humanos, donde hay aire acondicionado, puros materiales, ¿cierto?, que han sido moldeados por el ser humano, pero se nos olvida que todo lo que estamos ahora mismo usando viene de la naturaleza. El oxígeno que estamos respirando no viene del aire acondicionado. Los micrófonos que estamos usando, ¿cierto?, no vienen de un invento humano, sino que todo siempre viene de la naturaleza. Por lo tanto, todas las empresas en su cadena de valor tienen a la naturaleza también. El problema es que se nos olvida. Entonces, justamente lo que hace Lemu es que hoy día, gracias a la tecnología que tenemos, podemos medir y tratar de entender justamente esas interacciones que tienen las empresas con la naturaleza a través de su cadena de valor, ayudarlas a reducir el impacto negativo, a potenciar impactos positivos y en algunos casos, ¿cierto?, generar acciones de conservación, que son las mejores acciones que podemos tener para poder dar vuelta a la crisis ambiental en la que estamos. Y todo esto... Lo podemos extender. Claro. Ya vamos a llegar a Lemu, eso en el fondo, al final de la conversa, pero yo quiero partir del muy inicio. Yo sé que tú partiste a meterte en tecnología el año, ¿cuánto? ¿90? Sí, la primera vez que yo llevé un computador a mi casa fue el año 92 y la primera vez que yo me conecté a internet fue el año 93. Pero los computadores en mi vida llegaron más o menos como a los 10, 11 años, no antes. Nunca tuve un Atari, nunca tuve un Commodore. Pero sí, ya han pasado más de 30 años. Y ahí, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Contemos en el fondo esa historia, tu recorrido que parte a los 11 años cuando ves un computador. Bueno, como quizás muchos de los que están escuchando, yo era esos típicos niños curiosos que necesitaban entender cómo funcionaban las cosas. Entonces me regalaban un juguete, ¿cierto?, con lucecitas y con motorcito, y después de un rato de estar jugándolo, necesitaba entender cómo se movían las ruedas, y terminaba abriendo ese juguete muchas veces a la fuerza. Me costó años después entender de que había una cuestión llamada desatornillador, que permitía armar y desarmar sin romperlo. Entonces, va pasando el tiempo y esas cosas van cambiando, ¿cierto? El tipo de juguete, el tipo de dispositivo, desarmaba cualquier cosa que podía encontrar. Y muy pionero en el trabajo que tenía mi mamá en el año 92, le regalaron un computador para poder trabajar desde la casa. Estamos hablando 30 años atrás, ¿cierto? Hoy día con la pandemia estamos hablando de trabajo remoto, esto fue 30 años atrás. Y cuando llega este computador a la casa por primera vez, mi fascinación en ese mundo, en esa época, todavía era el mundo submarino. Yo era un seguidor de Jacques Cousteau, yo juraba que iba a ser oceanógrafo. La tecnología era una curiosidad, no era algo que realmente me obsesionara tanto. Pero este computador, por definición de Steve Jobs, usaba un tipo de tornillo especial. Entonces yo no lo podía abrir. Y esa fue mi primera frustración. Fue un encuentro negativo con los computadores. Pero había este otro lado que era el software, que eso no lo conocía todavía. Y aunque los Mac eran un ecosistema cerrado, tú igual podías meterte en el código en ciertas partes y fui investigando cómo iba funcionando y ahí me empezó a enganchar. Y ahí empecé a darme cuenta de que si bien el computador no lo podía abrir todavía, su software sí lo podía abrir. Y empezaba a cambiar un par de palabras y abría la aplicación y entendía dónde había cambiado algo. Y así, prueba y error, me fui metiendo cada vez más y tenía la suerte de estar viviendo en Chile y empezó a aparecer en la prensa que había llegado un nuevo invento llamado Internet a Chile, que Chile se había convertido en uno de los primeros países del mundo en tener acceso a Internet.
Entonces, ya este computador que me estaba agarrando vuelo me empecé a dar cuenta de que había un mundo mucho más allá, que podía comunicarme con otra gente, que podía colaborar y conseguir archivos. En esa época, si Chile todavía está lejos, ¿cierto?, físicamente del mundo, en esa época era más lejos todavía, las cosas llegaban tarde o no llegaban. Entonces la internet era esta oportunidad de poder conectarme al mundo. Y me conseguí una de esas cuentas de internet de una forma relativamente irregular. La Universidad de Chile estaba regalando las primeras cuentas de internet. Yo tenía 12 años, me conseguí esa cuenta, logré conectarme, también después de convencer a mi mamá, insisto, como el computador era para trabajar de la casa, yo le dije, mamá, el fax es lo que la lleva. Pero si tú te compras este fax modem, tu computador puede funcionar como un fax. Pero era toda la trampa para que yo pudiera conectarme a este nuevo invento llamado internet. Y finalmente, tratando de hacer que funcionara, lo logré. Y el año 93 pude conectarme a internet y ahí cambió todo, ahí no paré más. ¿Y ahí qué viste? Primero, en esa época, insisto, que te llegara una revista de rock, ¿cierto?, desde Europa, llegaba 3 o 6 meses tarde. Que llegara una revista de tecnología a Estados Unidos, si en Estados Unidos costaba $5, acá te podía costar 10 veces eso por conseguir esa revista. Llegaba tarde, llegaba cara. Entonces, simplemente poder escribir unos códigos, aunque fuera árido, aunque fuera fondo negro, letras verdes, ¿cierto?, o letras blancas, incluso antes que las pantallas pudieran ser de color, bueno, me meto en demasiados detalles porque efectivamente había pantallas verdes también monocromáticas, pero no importa. Todos los nerds que están escuchando, yo creo que estaban ahí haciendo, pero ¿cómo? Escribir un par de comandos y poder conectarte a un servidor en Japón, otro par de comandos a un servidor en Francia, otro par de comandos a un servidor en Australia, aunque no podía ser mucho, ya era algo sorprendente. Y podía entender hacia dónde iba esto. Y ya teníamos suficiente historia del desarrollo exponencial de distintas tecnologías que era evidente lo que iba a pasar con la Internet. Pero había otro fenómeno, que la Internet no tenía un dueño, no tenía una regulación que te dijera, ¿cierto?, si tenías que tener 18 para poder usarlo. O sea, si tú querías manejar un auto, no tenías permiso. Por mucho que yo a los 12 años sabía manejar un auto, la ley me impedía poder manejar un auto. Pero en la Internet no pasaba eso. Si yo quería crear una página web, no tenía que ir a la municipalidad a sacar una patente o al servicio de impuesto interno a hacer mis actividades, llegaba y creaba una página web. Entonces, era este mundo más encima de que era abierto, cualquiera podía meterse, y los que habían inventado las tecnologías de Internet más encima las habían hecho libres. Cuando Tim Berners-Lee crea, ¿cierto?, la World Wide Web sobre la Internet, todo el mundo le dice, pero oye, y esto lo vaya a patentar y te vaya a ser millonario. Pero no, para que esto funcione, tiene que ser libre. Y Tim Berners-Lee regala su invento de la World Wide Web, y eso permitía que cualquier persona pudiera montar un servidor web, o crear una página web, o crear un navegador web. Entonces, yo tenía 12 o 13 años, en esta época ya 13, 14 años, me metía a foros en esa época, ¿cierto? Lo que sería hoy día meternos a Discord, ¿cierto? O buscar Reddit, información en claro. YouTube, en Reddit, o lo que sea. Y a nadie le importaba si yo tenía 13 o 14 años. Y hacía una pregunta como, oye, estoy teniendo este problema, ¿alguien sabe cómo resolverlo? Y otras personas de distintas partes del mundo, de distintas edades, de distintas profesiones, se empezaban a ayudar. O sea, también estaba esta comunidad muy colaborativa. Y era muy divertido porque, no sé, a los ya 15 años yo empezaba a mostrar las páginas web que podía hacer y la gente decía, oye, qué increíble todo lo que aprendes solo. Y yo le reforzaba a todo el mundo y decía, yo no he aprendido nada solo. El internet está lleno de gente que me está ayudando. Pero estaba esta idea de que uno como que aprendía solo, que ser autodidacta es que como que por inspiración divina te llegaban los conocimientos. Y la internet era este lugar profundamente colaborativo desde el principio, profundamente abierto y profundamente libre en que tú puedes empezar a colaborar. Entonces, rápidamente hacía eso más que las tareas para el colegio. Pasaba muchas más horas ahí. Me tocó ir viendo cómo ese fondo negro se empezó a convertir en fondos de colores, cómo empezaron a aparecer las imágenes, cómo empezaron a aparecer las animaciones, audio, video, todos esos distintos avances. Me tocó ver cuando Yahoo se lanza, cuando Amazon aparece. O sea, yo estaba navegando antes que existieran esas cosas. Si no me sentía viejo al principio de esta entrevista, ahora sí que me siento viejo. Pero lo choro era que veía la velocidad a la que estaba avanzando y como generalmente estas cosas venían del hemisferio norte y mucha esta gente no le pedía permiso a nadie, sino que iban y creaban una solución y en el camino iban resolviendo los problemas o los desafíos para que esa solución funcionara. Entonces rápidamente empecé a crear cosas sin querer ser emprendedor, sino que empecé como a crear distintas páginas web, la empecé a subir a internet. En esa época yo ya me había convertido en un fanático de los Mac, de esta reacción de rechazo inicial, después me di cuenta lo tremendamente alucinantes que son, y empecé a crear páginas en inglés para la comunidad Mac. Y rápidamente empezaron a crecer, empezaron a atraer usuarios. Estamos hablando de los 15 años. 15 años, segundo medio en el colegio, mis notas ya pero cayendo en picada porque no estudiaba nada, sino que aquí era mucho más fascinante.
Y todo eso lo firmaba con el nombre de una empresa que le había puesto ImageMaker Studios. Pero no existía, era yo en el dormitorio de mi casa. eh, y, y para darle algo de formalidad, creé la página web de esta empresa ficticia. Y ahí empezó la bola de nieve. Para mi sorpresa, un día volviendo de clase, me llega el primer mail dirigido a ImageMaker Studios del gerente general de una empresa de telecomunicaciones queriendo contratar mi servicio. Y el resto de historia, como dicen, ahí ya no paré más. Pero que ya a los 15 años entonces tú le empezaste a hacer la página web a una telco que no vamos a nombrar. Mira, lo divertido es que llega este correo y lo primero que me pasa a mí es pánico, ¿cierto? Una empresa, de verdad, con su gerente general escribiéndome y yo diciendo, pero si esto es una página web que creé de una empresa falsa, sin ninguna expectativa. Yo no quería atraer clientes de verdad, era simplemente la hice como para seguir creando cosas y subiéndolas a internet. Y el primer pánico, veo este correo, ¿cierto? El computador en mi casa estaba como en una salita que era como un pasillo, entonces yo miraba alrededor de que nadie en mi familia estuviera viendo como, chuta, estoy haciendo algo ilegal, el servicio de puesto interno me va a venir acá a perseguir porque estoy aquí creando una empresa o diciendo que tengo una empresa que no existe. Y quizás con esa como arrogancia de adolescente, diciendo, bueno, ¿sabes que nadie sabe? ¿Nadie se ha dado cuenta? A ver, voy a responderte. Estimado señor gerente general, muchas gracias por su correo. Si le parece, feliz de juntarnos. Acabo de revisar mi agenda y tengo disponibilidad para el día viernes a las 5 de la tarde. O sea, como que lo corrí lo más que pude en la semana y lo más tarde después de clase, esperando que este gallo me dijo que no pudiera o que lo prueba más adelante. Me dice, ni un problema, te espero. Y yo ahí angustiado diciendo, chuta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Imagínense a un quinceañero espinilludo, con frenillos, ¿cierto? Con un uniforme que le queda medio grande, una mochila colgando, pensando que iba a tener una reunión con un gerente general de una empresa de telecomunicaciones, cosa que nunca he hecho en mi vida y no sabía cómo hacer. Y más encima no me atrevía a pedirle preguntas a mi papá o a mi mamá porque no sabía si lo que estaba haciendo se podía hacer siquiera. Y de repente los días van avanzando y de repente es el día viernes y como nunca pasa en el colegio, el día viernes pasa corriendo y ya eran las 4 de la tarde, hora de salir del colegio y ya estaba de repente en el paradero de buses y de repente ahí estaba en la micro yendo hacia Providencia y como en piloto automático. Era como, ¿qué voy a hacer? No tengo idea. ¿Qué voy a decir? No tengo idea. Y como de repente ahí estaba, me acuerdo perfecto, la dirección, Rafael Cañas 50G, no era un edificio tan grande, había tenido 5 pisos, pero para mí era como que estaba en Providencia, afuera de una oficina. Yo miraba para arriba al 5.º piso y hasta ahí tenía que llegar al 5.º piso. Y nuevamente, sigo avanzando en piloto automático, me subo al ascensor, salgo para arriba, ¡ting! Se abren las puertas y ahí estaba la secretaria del gerente general, con cara confundida, creo que hace este escolar, probablemente está perdido, un día viernes a las 5 de la tarde. ¿Te puedo ayudar? Me dice ella. Y le digo, sí, vengo... tengo una reunión con el gerente general. ¿Y tú quién eres? Me dice. Y le digo, yo soy ImageMaker Studios. Además, encima entre el nerviosismo ni siquiera me presenté con mi nombre. Era como esta marca que el gallo había visto. La secretaria va a la oficina, sale, se asoma el gerente general con una cara de confuso. Le tienen que haber dicho, oye, hay un escolar esperándote afuera. Y me dice, ay, perdón, pasa, por favor, siéntate. Y me empieza a hablar y me dice lo que yo necesito, lo que quieren hacer y que son empresas de telecomunicaciones, tienen que tener una página web de su servicio y quieren tener, ¿cierto?, un comparador de los productos, cosas que hasta hoy día todavía son complejas de hacer, en esa época eran casi imposibles y yo nunca las había hecho encima. Yo estaba haciendo todavía páginas web relativamente básicas, pero en la cabeza quizás, insisto, en esta arrogancia de joven de, bueno, ¿de qué tan difícil puede ser? Todo se puede aprender, si he aprendido todo esto, puedo seguir aprendiendo. Me empieza a decir, ¿tú puedes hacer esto? Sí, por supuesto. Y me seguía pidiendo cosas y tú lo puedes hacer, sí, obvio. ¿Y cuánto te vas a demorar en esto? 3 meses. Entonces el gallo, su sonrisa iba creciendo, se iba entusiasmando, y acá está el gallo que me va a resolver los problemas, y me dice finalmente, bueno, ¿cuánto va a costar? Y esta es la parte que más sufría. Manos sudando, no tenía idea cómo cobrar, nunca había cobrado nada toda mi vida, y pienso en el número más grande que se me podía ocurrir en ese momento, y lo miro fijamente a los ojos, muy serio, y tratando de aguantar mis nervios, y le digo, 50.000 pesos. Que para quienes escuchen esto y no sepan cuánto vale un peso chileno, en esa época eran como $100, pero para mí $100 era infinito. Y el gallo estira la mano con una sonrisa y me dice, contratado. Yo no podía creer, de la micro de vuelta para la casa, sintiéndome el Bill Gates del colegio, y diciendo, $100, voy a tener $100 por hacer una página web, cosas que en esa época todavía la internet no tenía ese valor que hoy día se hace evidente. Entonces, era que me pagaran $100 por jugar a los Legos. Era como algo que no sabíamos cómo iba a funcionar. Al final, claramente, no me demoré 3 meses en hacer esa página web. Como al segundo mes, yo creo que este gallo se dio cuenta que yo lo había blufeado, pero no había muchas opciones, no habían empresas que hicieran esto todavía. Entonces, efectivamente,
Le cobré los 50.000 pesos, me demoré como 9 meses en hacer la página web, la terminamos haciendo, terminó funcionando, y ahí se empezó a correr la voz, y empecé a hacer más sitios web. Y lo curioso es que a los demás ni siquiera les cobré, a muchos lo empecé a hacer gratis, porque la emoción, la motivación de que alguien encontrara, vuelvo a insistir, esto era como jugar los Legos, era como que alguien valorara y te celebrara por jugar, por hacer algo que te gustaba muchísimo y que tú todavía no entendías el valor que tenía. Y como te venía diciendo, mis notas del colegio siguieron cayendo en picada, cada vez tenía más proyectos, cada vez hice más páginas web. Entonces ya cuando entré a la universidad estaba en ese conflicto de si seguía o no seguía. Traté de seguir un poco y avanzar con la universidad y al final le dije a mis papás, es que esto está agarrando vuelo, ahora están apareciendo empresas cada vez más grandes, eh, no sé cómo hacer que esto funcione, pero quiero congelar. Mi mamá lloraba y decía, pero ¿cómo es posible? Tienes que ser un profesional, sin un título universitario no puedes ser un profesional. Mi papá me miraba y me decía, espérate, entonces yo no voy a pagar más mensualidad de la universidad. Y dije, no, si esto resulta, nunca más. Pero por favor, adelante, ¿cómo te puedo apoyar? Y le dije, lo único que te pido, papá, es ayúdame a comprar este computador. El último pedido que te voy a hacer. Y a los 19 años fue el último como mesada, por así puedo decirlo, o gasto que mi papá hizo en mí. Y a los 19 años agarré ese computador, me lancé con todo, sin saber cómo iba a funcionar. Y por suerte funcionó. ¿Cuántos clientes alcanzaste a tener? ¿Antes de salir del colegio o en esa primera No, vez? no, ya como cuando lo profesionalizaste y para que llegara, porque la vendiste esta empresa después. Sí, sí, porque mira, esto fue el año 99, cuando finalmente, diciembre del 99, cuando decido ya salirme, pero ya ese semestre venía pensando en la idea, entonces iba corriendo la voz, el amigo de un amigo dijo, oye, yo también quiero crear una empresa de internet, yo feliz me voy a ser cofundador contigo, entonces como que se empezó un poco a cuajar un equipo, ya no estaba tan solo, había una persona que me podía ayudar con el lado comercial que no me gustaba tanto, yo quería estar ahí programando y diseñando, construyendo el producto y no solamente con las gestiones administrativas. Entonces, a principios de diciembre, cuando terminan ciertos los exámenes y todo, finalmente decido renunciar y el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se constituye la sociedad. Y yo había encontrado una oficina en Providencia, que en esa época nos costaba 200.000 pesos de arriendo y teníamos 20.000 pesos para poder pagarla. O sea, ni siquiera sabíamos cómo íbamos a pagar el primer mes de arriendo de la empresa, pero esa presión nos obligó que en enero salimos, ya le veníamos contando a todo el mundo y varias personas estaban en conversaciones o interesadas y ahí nos pusimos a empujar con todo. Y al final yo siempre digo que la suerte te pilla trabajando, ¿cierto? Si hubiera estado sentado en mi casa esperando que me cayera algo en mis manos, no hubiera pasado. Pero como yo estaba constantemente juntándome con gente, tomando café, muchas reuniones que no servían de nada, pero tratando de hablarle a todo el mundo lo que hacíamos, cómo lo podíamos hacer, de repente una persona me dice, oye, yo sé que el BCI, el Banco BCI, está cerrando su licitación, pero yo creo que quizás llegaste muy tarde. Entonces, digo, da lo mismo, dame esa reunión. Y voy a la oficina de la nueva área de Internet del Banco BCI, diciembre del 99, donde estaba literalmente este nuevo gerente con su secretaria en un piso vacío, en el centro de Santiago, donde ni siquiera existía esta área todavía, se estaba creando. Y yo le digo, mira, déjame licitar. Probablemente tú ya tenés súper mega empresas que van a estar trabajando contigo, pero déjame presentar. Me dice, Leo, pero esta presentación es ahora en enero y es frente al directorio. Esta decisión es tan trascendental en esta época, es tan rara esta cosa nueva, una nueva sucursal en este nuevo medio, que el directorio está evaluando y tenía un problema. Nunca había ido a un directorio, no sabía de qué se trataba esto. Y con mi socio ahora, este nuevo socio, vamos y creamos una presentación. Nunca habíamos hecho una presentación de esta escala, viendo cómo iba a ser. Yo creé toda la interfaz y el diseño de cómo iba a ser y toda la historia de cómo iba a funcionar y cómo iba a cambiar la forma en que el ser humano interactuaba con su banco y esto y lo otro. Y finalmente vamos, nos toca ir a presentar. Yo vestido, no entero de verde como estoy hoy día, entero de naranjo en esa época. No me preguntéis por qué. Y estábamos esperando como esto era en un hotel y estábamos afuera de la sala donde se iban a presentar y salen un montón de ejecutivos con chaqueta y corbata y maletines y nos miran a nosotros, ¿cierto? Un par de veinteañeros, 19, 20 años, no vestidos de una forma muy formal y casi que riéndonos de esta nuestra competencia, qué divertido. Y yo entro, una sala de reuniones, ¿cierto? Grande, un montón de personas mayores, me pongo a presentar lo que tenía que hacer, mi socio sentado al fondo de la sala, y le digo, bueno, todo esto, nuestra propuesta es por un fee de tanta plata. Y mi socio se le cae la cara. Y con los ojos abiertos, digo, ¿qué hice? Y me hacen un par de preguntas, algunos me dicen, jovencito, tú no entiendes, la gente necesita la solidez de un banco.
mirar a los ojos a su ejecutivo o su ejecutiva, poder sentarse y tomar un café. La gente quiere poder tener el cheque en sus manos. Como toda esa visión de lo que iba a venir, porque les estaba contando lo que íbamos a hacer ahí, pero también les vendí la visión de hacia dónde iba estos 10 años, que era pura futurología. Pero era inevitable que tenía que ser así. Pero me acuerdo de la reacción de muchos diciendo, eso no va a pasar. La gente necesita estas cosas tangibles. Y sabemos qué pasó. Salgo de la sala de la presentación jurando que esto no iba a resultar, ¿cierto? De que me han dado 1000 razones por las cuales no iba a venirse esta visión. Y le pregunto a mi socio, ¿qué pasa tu cara? Me dice, Juan, Leo, se te pasó un 0. Le pusiste un 0 más al monto. Yo, chuta, aquí sí que la cagamos. Ya, aquí nos van a mandar para la casa. O sea, más encima le pusimos un 0 más. En la tarde nos llegó un llamado. Estimado señor Prieto, ha sido seleccionado para ser el nuevo proveedor de la página web bancaria del Banco BCI. Así que más encima tuvimos la suerte de cobrar más de lo que esperábamos y nos aceptaron eso y tuve que después partir rogando diciéndole, oye, necesito la plata ahora, no tengo plata para pagar el arriendo a fin de mes. Y por suerte este nuevo gerente, como estaba recién partiendo, como que nos agarró ternura y dijo, ya, ¿sabes qué más voy a ayudar a que salga un pago antes? Y ahí todo empezó a andar, empezamos a comprar el primer computador, contratar a la primera persona y empezó a funcionar. Vamos ahora a tu siguiente etapa, Firewire, BetaZ. ¿Qué año vendiste entonces ImageMaker? El 2004, Ya. ImageMaker siguió creciendo, Perfecto. el BCI se terminó convirtiendo en uno de los pioneros de la fintech en el mundo. Yo no lo sabía en esa época, yo juraba que estábamos haciendo las primeras plataformas bancarias en Chile, pero después, años después, me tocó ir a presentar a Nueva York, a una conferencia grande, y ahí los gringos sorprendidos con lo que teníamos en Chile, empezar a dar cuenta de que en Chile éramos pioneros en la fintech, en bancarizar o digitalizar más bien la banca. Cuando en el mundo o en Estados Unidos todavía hay procesos que son muy manuales y toman tiempo, en Chile tenemos muchos procesos que nos parecen obvios, pero que no son comunes. O sea, realmente tenemos una industria financiera muy moderna y muy sofisticada en Chile. Y tuve la suerte de, por accidente, ser parte de esos pioneros y demostrar que en Chile podíamos estas cosas. Y la razón por la cual te cuento eso es porque fue ahí cuando se me cayó la teja, porque también yo soñaba irme a vivir a Nueva York, ir a Silicon Valley, estar donde está, ¿cierto? Steve Jobs, donde están todos estos grandes emprendedores. Y ahí me di cuenta y dije, chuta, no tenemos que estar allá. Desde Chile podemos estar siendo pioneros en tecnología, podemos crear cosas que sean de clase mundial. El problema es que, como partí a los 15 años, a los 24 ya estaba un poco tostado. No me había tomado vacaciones. Yo escuchaba como mis amigos se iban en la época universitaria, ¿cierto? Se iban de repente en el verano a mochilear por Bolivia o Perú o a mochilear por el sur de Chile y yo trabajaba todo el verano. No tenía vacaciones, trabajaba de domingo a domingo. Era muy, muy intenso. Y más encima empezó a crecer, aprendí mucho, cometí muchos errores, firmé muchos documentos sin apoyarme correctamente con abogados, ¿cierto? Todo ahí, el mejor MBA, como yo puedo decir, ¿cierto? Cometiendo todos los errores que se te ocurran muy rápido. Así que en 2004 decidí vender la empresa, no tanto por hacerme rico, sino que porque estaba ahora como dudoso, chuta, no he parado de trabajar desde los 15 años, veamos qué se viene. Así que terminé vendiendo la empresa y me siento muy orgulloso que la gente a la cual le vendí Matchmaker la mantiene hasta el día de hoy. Entonces, siempre es muy positivo eso, cuando uno vende una empresa y esa empresa sigue y funciona, ¿cierto? Porque no hay nada más frustrante que vender un proyecto y al año siguiente darte cuenta que desaparece o que ya no existe. Y ahí empecé a hacer de todo. Me fui a vivir a Nueva York, a alejarme un poco de internet, empecé a diseñar discos de música, afiches para recitales, como que realmente dije, ¿sabes qué? La internet como que me cayó por accidente, es lo que realmente quiero hacer. Y seguía esta fascinación por la tecnología, por los avances que estábamos viviendo, pero todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando en Silicon Valley, en Tokio, en Europa. Y así como me pasó acá, recién que nos acabamos de cruzar, ¿cierto? Entrando a este podcast con otro emprendedor haciendo cosas alucinantes, yo me paseaba por Chile, no solo por Santiago, y escuchaba gente haciendo cosas que no podía creer, que eran tan alucinantes como las que estaban pasando en Silicon Valley y en otras partes. Me empezaron a invitar a dar conferencias a Centroamérica, a otras partes de Latinoamérica, a España, y me empecé a dar cuenta que todo el mundo hispano estaba lleno de cosas alucinantes pasando, pero incluso los medios locales hablaban más de lo que pasaba afuera de lo que pasaba acá. Entonces, sin ningún plan, sin ningún conocimiento del mundo de los medios, pero nuevamente, gracias a que el Internet te permite probar algo sin pedirle permiso a nadie, creé un blog, ya tenía mi blog personal en esa época, que estaba teniendo mucho tráfico, que también me ponía incómodo, porque era personal, era como mi diario de vida, y cada vez estaba llegando más gente desconocida empezando a opinar sobre cosas que eran también de mi vida personal. Entonces, tuve esos dos lados de la excusa de decir, ¿sabes qué más? Voy a crear un blog de tecnología en español. Y le pusimos Firewire, dosis diarias de tecnología en español. Y dosis diarias jugando con la idea justamente de como que era una droga, o sea, para que estés todos los días ahí siguiéndolo. Y empecé a publicar yo solo. A las 2 semanas me di cuenta que no me daba el tiempo para poder estar escribiendo sin parar.
y nuevamente gracias a estas redes de internet en que estáis colaborando con gente de todo el mundo, la primera persona que yo invité a colaborar fue de Costa Rica. O sea, la primera persona que escribió en Firewire, aparte de yo, ya era una persona que no era de Chile. Y ya con ImageMaker, yo ya había tomado clientes de Alemania, de Estados Unidos, de otras partes. Entonces, 20 años atrás, ¿no es cierto?, 25 años atrás, ya las fronteras no existían. Ya éramos micro multinacionales. Te digo esto porque era muy divertido. Después en algunos reportajes me salían la nueva micro multinacional chilena que opera desde Chile en múltiples países para toda América Latina. Y a mí me da risa porque no habían fronteras en Internet. Entonces, naturalmente las empresas eran estas micro multinacionales. Y ahí Firewire empezó a agarrar vuelo. Empezábamos a escribir con opinión, empezábamos a escribir de una forma que era distinta a la que podía encontrar en los medios y hablábamos de las cosas que los medios realmente no hablaban. Y eso empezó a agarrar vuelo muy rápido. Empezamos a sumar más gente al equipo. Y al igual que con ImageMaker, este experimento, este juego, empezó a ser más exitoso de lo que esperaba y nuevamente fui a buscar un socio. Y fui a buscar un cofundador nuevamente para yo poder enfocarme más en el producto, que es lo que me gustaba, y alguien que pudiera hacerse cargo, ¿cierto?, de los temas administrativos y más financieros. Yo encontré ahí la oportunidad de convertir lo que estábamos haciendo en Firewire, replicarlo con más medios. Oye, si pasó esto con una comunidad de tecnología, ¿por qué no hacemos esto con distintas comunidades de distintas temáticas, ¿cierto? De estilo de vida femenino, ¿cierto? De sustentabilidad, de cocina, de deportes, de muchos temas distintos. Y ahí nace BetaZ, de Firewire como el caballo de batalla o el ejemplo. Entonces, Firewire nace el 2005, pero BetaZ nace el 2008, como 3 años después. Y ahí plantando capital, agarrando vuelo. Recordemos también de que en esa década había sido la burbuja de las .com. Sí. Entonces, había habido una locura, una fiebre del oro hacia Internet. Y yo con ImageMaker tuve la suerte que, como yo decía, yo vendía las palas y picotas. Mi emprendimiento, o sea, yo diría que hubo un momento como el 2001, que más de la mitad de mis clientes, o el 2000 más bien, 2000 y 2001 todavía, más de la mitad de mis clientes eran emprendimientos que habían levantado mucho capital y que no tenían ni un conocimiento de Internet o tecnología. Entonces yo creé muchos emprendimientos chilenos en esa época con mi empresa. Muchos de estos no funcionaron, pero yo tenía la suerte de que yo era un proveedor de servicio para ellos. Entonces a mí la burbuja no me afectó. Pero después ya en el 2008, tú querías salir a buscar capital y todos te cerraban las puertas, todos se daban vueltas. O sea, todavía había mucho dolor en Chile, porque mucha gente dice, no, es que en Chile no había inversión de capital de riesgo, o recién partió ahora. No, en el año 2000 hubo mucha. Yo conozco grupos de personas que invirtieron, un grupo conozco que invirtió $25 millones en el año 2000 en un emprendimiento que no los voy a nombrar para no echarlos al agua, que terminó no funcionando. Es decir, montos que hoy día serían más que respetables, en esa época ese tipo de negocios o deals, como le llaman, ¿cierto?, estaban sucediendo en esa época en Chile. Pero 5 o 6 años después nadie quería escuchar hablar de Internet. Entonces cuando en el 2010 nosotros cerramos una ronda de $3 millones, que hoy día sería casi capital semilla, fue un tremendo impacto. Era la ronda más grande que se había levantado en casi una década. Muchos empezaron a decir como ya, se empezó a reactivar esto, y nuevamente estábamos también saliendo de la crisis subprime. O sea, partimos tratando de levantar capital en 2008 y ya nos agarró esa misma crisis, chuta, ya, veamos cómo sobrevivimos, y así. Y empezó a agarrar vuelo y empezó a crecer. ¿Qué minuto para pasar ya a la tercera? Sí. Ok, agarra vuelo BetaZ, la venden también. Sí. ¿Qué año fue esto? ¿Cómo fue esa conversa? ¿Se te acercaron a comprarla? ¿Cómo fue? Mira, es un tema súper interesante porque primero, yo no venía del mundo de los medios, yo venía del mundo de la tecnología. Yo no sabía cómo hacer una pauta editorial, ¿cierto? Me criticaban muchísimo de que estos gallos no son periodistas, que estos gallos no saben hacer prensa. Que hoy día, como nos damos cuenta, los creadores de contenido ya hace rato que esa conversación quedó atrás. Pero, insisto, 10, 15 años atrás todavía era una conversación curiosa. Pero como conocíamos la tecnología, empezamos a usar los datos para tomar decisiones. Y empezamos a usar datos como más sociales en algunos casos, o más cualitativos, porque creábamos comunidades, como le llamábamos nosotros. Y por lo tanto, las personas que participaban tenían mucha voz, y a veces yo publicaba un artículo de 1 o 2 párrafos, que no era ni siquiera un artículo, ¿cierto?, un pequeño post de 1 o 2 párrafos, pero la conversación en los comentarios era mucho más rica. Entonces, siempre yo encuentro que la riqueza de lo que estábamos construyendo eran comunidades, y era el contenido que sucedía ahí.
Entonces a veces tú podías preguntarle a tu comunidad y tomamos decisiones preguntando a la comunidad, que los otros medios no podían hacer. Pero cuando la comunidad no sabía qué decirte, o cuando queríamos crear una nueva comunidad y todavía no existía y no teníamos esa comunidad que conversar con ellos, por ejemplo, nos pasó en el sitio de cocina, teníamos que usar la tecnología. Y el año 2010, 2011 empezamos a usar Machine Learning, que agarró vuelo, te diría, 5, 6, 7, 8 años después, y todavía, ¿cierto? Ahora nuevamente hay como una segunda locura con inteligencia artificial, pero ya en esa época estábamos usando Machine Learning para hacer procesamiento natural de lenguaje, analizábamos el contenido de nuestros vlogs y de la competencia, ¿cierto? Mandábamos a un robot a leer la competencia, a leer nuestros sitios, a leer las redes sociales, los foros, empezamos a entender de qué estábamos hablando todos, pero también de qué estaban hablando nuestra audiencia. Y empezamos a ver dónde habían lo que llamábamos oportunidades y definimos un indicador que llamamos el ratio de oportunidad. Entonces, tú le preguntabas a un editor periodístico de cocina, ¿no es cierto? Oye, ¿de qué deberíamos hablar? No, hablemos de la cocina peruana, que hoy día la lleva, o hablemos de la cocina fusión. Pero tú le preguntabas a los datos y decían, habla de panqueques con manjar. Habla de corbatitas con atún, ¿cierto? Esa pasta, ¿cierto? De corbatitas. Perfecto. Entonces era muy loco y nos peleamos con el equipo editorial. Decían, no, puede ser posible, yo tengo tantos años de estudio, no vas a decirme que este bot va a hacer la pega mejor que yo. Y decía, por favor, probemos nomás, ¿cierto? Hagamos la mitad del contenido como tú querís y hagamos la otra mitad del contenido siguiendo lo que los datos nos muestran. Insisto, usando Machine Learning para tomar estas decisiones y para poder entender, porque no era lo mismo y la gente decía, pero ¿para qué queréis Machine Learning para eso? Porque al leer el contenido, de repente detectábamos la palabra Barcelona. Necesitamos tener el contexto. Barcelona está hablando del equipo de fútbol Barcelona, está hablando de la ciudad Barcelona, o está hablando del bar, ¿cierto? En el centro de Santiago llamado Barcelona. Entonces, teníamos que crear estos motores para entender de qué se estaba hablando. No solamente buscar palabras claves, porque podíamos cometer mucho error. Entonces, la razón por la cual te cuento esto era porque esto no se veía de afuera de Betaceta. Betaceta parecía, ¿cierto?, un montón de blogs. Pero dentro de Betaceta éramos comunidades que usábamos inteligencia artificial para poder tomar las decisiones. Y cuando levantábamos capital, nos juntamos con un montón de medios distintos, constantemente, tanto para ver si estaban ellos interesados en invertir, pero yo también siempre me he juntado con lo que yo considero mis competidores, porque muchas veces aparecen estas oportunidades, ya sea una adquisición o fusiones. Yo en todos mis emprendimientos he adquirido otra empresa, ya sea con plata, ya sea con funciones, intercambio de acciones o lo que sea, pero yo siempre... Desde ImageMaker, desde los 19 años, mis emprendimientos han crecido de forma orgánica, pero también de forma no orgánica. Entonces también le da mucho valor de juntarte con tus competidores. Entonces, fuera cual fuera la razón, yo trataba de juntarme con estas distintas empresas. Y también pasaba al revés, algunas te llamaban. Y en este caso lo puedo contar porque todo esto se hizo público. Nos llama Publimetro, ¿cierto? El periódico más leído del mundo, de hecho, y el periódico con mayor circulación de Chile en esa época. Y compartíamos muchas, y lo más interesante, mucha gente dice, pero ¿cómo voy a contar con mi competencia? Me va a robar, ¿cierto?, mi secreto. Y digo, oye, si tu secreto se lo pueden robar en una conversación, quizás no tenéis mucha ventaja. Y por mucho que contigo, le digo a todo el mundo, es como, no, es que no puedo contar mucho mi idea porque me va a robar. Le digo, oye, si alguien te puede robar tu idea, cuando se la contáis en media hora, en 15 minutos, en una hora, lo que sea, nuevamente, quizás tu idea no está tan madura, no está tan detallada. ¿Estás seguro que probablemente lo que tú le cuentes está lleno de cosas que no le vas a contar? Está lleno de años de pensamiento, de investigación. Entonces, yo siempre incentivo a la gente a que cuenten sus ideas, porque también un poco te obliga a superar ese pudor y te obliga también a seguir avanzando y seguir hacia adelante. Entonces, en estas conversaciones con estas empresas de la misma industria, curiosamente se abren mucho más y se comparten mucho más información interna de lo que pareciera. La razón por la cual hago tanto énfasis ahora, Juan Pablo, en esto, es porque mucha gente me pregunta, ya, pero ¿cómo así que te vendan la empresa? O sea, que te compren la empresa. ¿O cómo así para vender la empresa? Y yo les digo, esto es interesante, la razón por la cual hago énfasis en esto, es porque muchos emprendedores buscan el éxito, ¿cierto? Por distintas razones. Y muchos me preguntan, ¿cómo hago que me compren la empresa? ¿Cómo vendo la empresa? Y cada vez que yo le preguntaba eso a otro emprendedor, me dice, Leo, las empresas no se venden, las empresas te las compran. Y dice, sí, suena muy lindo, pero te aseguro que quizás no están así. Y hay muchos modelos, por supuesto. Yo voy a hablarte de mi experiencia. Y mi experiencia es juntarte con tanta gente como sea posible, y juntarte también con tus competidores. Y en este intercambio de información también vas conociendo al otro. Y vas entendiendo cómo funciona, la cultura de cómo funciona. Y con Publimetro tuvimos buena onda desde el principio. Como que nosotros destacábamos las cosas que nos gustaban de ellos. Ellos destacaban las cosas que les parecían positivas de nuestras. Nos decían, oye, yo tengo mucho más tráfico de lo que tenés tú, pero tú eres mucho más rentable con el tráfico que tenés. Entonces, también te ayudaban a ver cuáles eran tus ventajas y tus fortalezas. Y esas conversaciones se iban manteniendo.
Y acá voy a contar un pequeño secreto, no tan secreto, que hacíamos era que teníamos unas como newsletters, ¿cierto? Unos envíos de noticias que mandábamos que iban tallados a todas estas personas con las que habíamos hablado. Entonces también después podíamos ver quiénes nos habían abierto más. Entonces igual había un olfato, un tufo de, oye, estos gallos están bien, bien atentos. Siempre que les mandamos cualquier noticia, parece que se están reenviando dentro de la empresa porque tienen 15, 20 aperturas. Es decir, nos daba algún indicio de lo que estaba pasando. Y como 3 años después, nos llega como un comprador anónimo. Alguien dice, oye, ¿sabéis qué? Una empresa que no les puedo decir quién, está interesada en comprar y quiere negociar. Y yo, el olfato me decía, es muy probable que sean estos gallos. Aparte que Publimetro es parte de una empresa sueca que se llama Metro, que es el periódico más grande del mundo, son el periódico de más grande circulación del mundo. Y en algunos viajes del fundador, del CEO de Metro, nos hemos juntado con él también. A veces él venía a Brasil y lo decía, oye, ¿se pueden venir a Brasil porque nos juntemos? Entonces, había un indicio en esos 3 años de que había buena onda, había interés. No había pasado ni un negocio, pero había buena onda, había interés. Entonces, incluso en esa conversación anónima, también había un tufo de que es muy probable que sean ellos. Y finalmente terminaron siendo ellos. Y el 2016, 8 años después de que Betaceta nace, nos terminan comprando, ¿cierto? Metro, el periódico más grande del mundo, termina comprando Betaceta. Y hay un dato solamente anecdótico entre medio, y era que cuando levantamos capital, habíamos levantado capital en Chile con Copesa, que ya nuevamente era la entrada de capital rara, una empresa tradicional, invirtiendo en valorizaciones de startups, ¿cierto? Que la que sí te puedo compartir, porque está en Google, salió pública, ¿cierto? Era, invirtieron a una valorización de $15 millones por un medio digital, en una época en que las valorizaciones eran mucho más castigadas. Entonces, también fuimos un poco rompiendo el hielo y demostrando de que estas cosas podían pasar. Y eso también incentivaba a otras empresas que nos decían después, oye, si este gallo lo hizo, quizás lo debemos hacer nosotros también. Entonces, empezó a cambiar un poco. Y eso, el 2016. Eso nomás. Eso nomás. Se terminó Eso nomás. vendiendo Betaceta. Betaceta, y ahí pasamos, ok, digamos, si uno puede hacer check, ya hay 2 exits ya. Vamos a All Industries, ¿se llama? Sí, All Industries, exactamente. Bueno, gracias, me estoy dando mucho espacio para contar mi historia, así que yo feliz, pero Juan Pablo, por favor, interrúmpeme, cámbiame No la seguí, la dirección. idea es que Ya. hablen el entrevistado. Nadie me quiere escuchar a mí, queremos escucharte a ti. Yo encantado, porque estoy feliz de poder contar esta historia si a cualquier persona le puede servir. Pero lo interesante es que yo antes de quedar computador en mi casa, yo estaba seguro que iba a ser oceanógrafo. Yo me crié en los años 80 viendo los días sábados documentales de un señor llamado Jacques Cousteau, que era un explorador submarino, ¿no es cierto? Que todavía sabemos poco del mundo, todavía sabemos muy poco del mundo submarino, pero en esa época sabíamos menos aún. Y Jacques Cousteau realmente nos abrió los ojos a muchísima gente de este mundo alucinante. Y yo empecé a pasar cada vez más tiempo debajo del agua, anclado a una roca, ¿cierto? Con anteojos ahí mirando lo que pasaba y obsesionado con este mundo submarino. Pero siempre yo juraba que era como mi pasatiempo y lo otro es mi profesión. Trabajo en internet, ¿cierto? Y los fines de semana paso tiempo bajo el agua, ¿cierto? O en la naturaleza. Y ya el año 2012, 2011, empecé también, y acá fuertemente influenciado por mi mujer, que su papá es un silvicultor de bosque nativo. Entonces empecé a aprender mucho del bosque nativo y él fue también como una especie de un segundo Jacques Cousteau para mí. Me empezó a llevar al bosque, empecé a ir con al bosque con él y empecé a entender esta fascinación, este mismo como mundo alucinante que vivíamos debajo del agua. Muchos ecosistemas, o sea, muchos organismos trabajando juntos y empecé cada vez a pasar más tiempo en el bosque, más tiempo en el bosque. Y este principio de baños de bosque, quizás lo han escuchado, ¿cierto? Shinrin-yoku, que practican los japoneses, me empezó a fascinar. Cada vez que podía, me iba a meter al bosque. Y ahí empecé como a dividir mi tiempo entre Santiago y Valdivia. Todavía no me radicaba en el sur, pero pasaba como un tercio del año en Valdivia, de donde es originalmente la familia de mi mujer. Entonces te cuento todo esto porque una de las razones por las cuales vendí Betaceta era porque en la última fase de Betaceta yo volví a ser el CEO y en mis directorios una cosa que me frustraba que el indicador principal, ¿cierto? El KPI que estaba mostrando ahí era principalmente cuánto tiempo pasaba la gente pegados a nuestro sitio web. Oye, 7 minutos promedio, 15 minutos promedio, 30 minutos promedio, pero ya estaba repitiendo eso mes tras mes en cada directorio y se hacía cada vez más evidente que mi medida de éxito era cuánto tiempo logro que la gente pase pegada a su pantalla mirando mi sitio. Y al mismo tiempo, después del fin de semana, yo pasaba metido en el bosque diciendo, ojalá más personas pudieran disfrutar esta maravilla, despegarse de sus pantallas, ¿no es cierto? Tener ese equilibrio entre la tecnología y la ecología. Y cuando volví a la oficina,
y mi indicador era cómo puedo hacer que esa media hora pase a ser una hora, era un poco penca. Y al mismo tiempo teníamos estos avances de tecnología de inteligencia artificial alucinante y lo estábamos usando para hacer el ratio de oportunidad de qué contenido podía pegar más fuerte para atraer más gente. Pero teníamos problemas reales, como yo estaba empezando a pensar en esa época. Y esto es un problema inventado. O sea, no es realmente un problema saber cómo escribir un contenido que sea más exitoso. Es realmente un problema la crisis ambiental, es realmente un problema la crisis de confianza, es realmente un problema la crisis social, educativa. Tenemos montones de crisis que podemos elegir y ahí estamos usando la inteligencia artificial para ponerle orejitas de gato a un filtro en una aplicación. Entonces, esa combinación de cosas fue un poco la que me empujó cuando recibió esta oferta de venta de venderla. Fue como, ya, aquí puedo salir, pero no sabía muy bien qué hacer. Lo único que sabía era que tenía que poder juntar estas dos cosas. ¿Cómo usamos la tecnología más avanzada que tenemos a nuestra disposición para resolver problemas reales, problemas profundos? Y hace rato que ya me había quedado claro a mí que no tenía que estar en Silicon Valley para poder crear o poder perseguir soluciones a problemas globales. Ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Tokio, ni en Dubái, ni donde queráis. Entonces, sin saber mucho, entre la venta del 2016 y el 2018, fue como una especie de tiempo medio sabático. Me metí a un montón de directorios, me invitaron a muchos directorios de industrias de las cuales no sabía nada, transporte, alimentación, pero para aprender. Yo les decía, ojo, no tengo nada, no tengo idea de transporte. No, pero tú sabes mucho de tecnología. Feliz, yo vengo acá a aprender de transporte, yo vengo acá a aprender de alimentación, yo vengo acá a aprender de hospitalidad o distintas industrias. Y era muy entretenido para mí escuchar cómo funcionaban estas distintas empresas y también cómo estas distintas empresas tenían problemas de datos. O sea, yo en Betaceta tenía todo medido. El minuto de cada cosa, ¿cierto? Sabía qué contenido va a funcionar mejor antes de publicarlo. Y estas empresas con suerte tenían un Excel y estaban tomando decisiones con la guata, pero así de forma dramática. Algunas tenían plataformas bien sofisticadas, ¿cierto? Estos, se me olvida cómo se llama, Balance Scorecard, o algunas quizás usaban OKR, o algunos mecanismos que tenían algo de datos, pero esos datos eran bastante escasos. Entonces, ahí empieza a aparecer esta oportunidad de decir, este es el primer emprendimiento que creo ya bien planificado. No tanto por accidente, sino que ya acá persigamos un problema real. Y el primer pitch deck de Odd, yo sabía, de hecho, el 2016 sabía que se iba a llamar Odd Industries y no sabía que se iba a dedicar Odd Industries. Entonces, puras tonteras simplemente porque yo nací el 13 del 5 del 79, entonces 1, 3, 5, 7, 9. Mi fecha de nacimiento son todos los números impares en secuencia. Entonces, siempre soy enamorado de los números impares por accidente, por la suerte que me tocó. Entonces, quería que se llamara impar, odd por impar, pero también odd significa raro, significa cierto extraño. Entonces, te cuento todo esto porque esta fue una empresa que nació de una forma un poco distinta a todas las otras, pero tenía que ser de datos, y lo que yo quería hacer era, y esta era una lámina que tengo en el pitch deck que dice, queremos contar todas las hojas de los árboles en el bosque. Y yo me juntaba con los primeros inversionistas ángeles y me decían, ¿pero para qué? ¿Para qué queréis contar todas las hojas del árbol en el bosque? Y decía, mira, mi foco final es ayudar a entender la naturaleza. Es lo más complejo, es lo más sofisticado, es lo más valioso que tenemos, pero no lo valoramos como corresponde porque no sabemos cómo medirlo, no sabemos cómo entenderlo. De hecho, un ejemplo que siempre da un queridísimo asesor, Eduardo Pente, que siempre dice, cuando tú vas a echar gasolina a tu auto, tú estás acostumbrado a pagar por la gasolina, pero ese auto, cuando tú lo prendes y andas, no podría andar sin el oxígeno. Pero asumimos que el oxígeno es gratis. Pero ese oxígeno no aparece de la nada. Ese oxígeno lo están produciendo un montón de fábricas que es la naturaleza. Y efectivamente hay personas que, comillas, trabajan en esas fábricas, que son los organismos de conservación, que son los que están preocupándose de que esas fábricas sigan funcionando, que esa ballena siga en el mar, ¿cierto? En el ciclo que ayuda a producir fitoplancton que genera oxígeno. Están en ese bosque trabajando con ese ecosistema, que si ese ecosistema complejísimo está en equilibrio, captura carbono y produce oxígeno. Pero no lo valoramos, ¿cierto? Son los servicios gratis. Esa es la definición de la Wikipedia. Los servicios gratis que produce la naturaleza son los servicios ecosistémicos. Y me dijeron, bueno, ¿cómo vaya a hacer que esto funcione en el negocio? Y decía, vamos a armar un caballo de Troya. Vamos a ofrecer servicios industriales para industrias muy complejas y muy sucias. Y si vamos a desarrollar tecnología para esas industrias, vamos a poder ser capaces de usar esas herramientas para algo tan complejo como es la naturaleza. Entonces, Odd Industries nace un poco como un caballo de Troya. Nos empezamos a ser demasiado exitosos en crear tableros y plataformas de datos para procesos industriales. De hecho, estamos grabando este podcast en un edificio que fue uno de nuestros primeros clientes, que es este proyecto MUT, acá en Providencia, ¿cierto? En el Metro Tobalaba, en Santiago.
donde nosotros estábamos midiendo todo, desde el flujo de las personas afuera, para ayudarlos a definir dónde iban a estar los accesos para este proyecto, hasta la construcción de este edificio tremendamente complejo. Era alucinante, nos subimos a los techos de los edificios vecinos pidiéndoles permiso para poder poner una cámara arriba, a cambio de poder compartir datos con ellos también, llenamos de cámaras, no teníamos capacidad de transmisión, tuvimos que juntarnos con WOM e ir a la Subtel y pedir permiso para ser unas primeras empresas en usar 5G en Chile cuando 5G no estaba implementado todavía, cosas que hoy día parecen obvias, pero hace 7 años estábamos todavía empujando lo que se podía hacer. Y estábamos principalmente usando cámaras y visión computarizada. Entonces, yo sabía que para poder medir el mundo natural, que son 51.000 millones de hectáreas en nuestro planeta, hacerlo a mano, a pata, no iba a funcionar. Hacerlo con drones, que ya lo hacía más eficiente, tampoco iba a escalar. Hacerlo con aviones, tampoco iba a escalar. Entonces ya en 2018, cuando estaba partiendo, Odd, un mes después de que fundó Odd, ya sabía que tenía que usar satélite. Ya sabía que iba a tener que medir el mundo natural con satélite. Entonces ya sabía que visión computarizada iba a ser una de las necesidades más importantes. Entonces, da lo mismo si estaba usando una cámara en una construcción o una cámara a 500 kilómetros de altura en un satélite, ambos estaban usando imágenes para poder extraer datos y poder ¿cierto? Convertir esos datos no estructurados en datos estructurados para poder tomar decisiones. Entonces te cuento todo esto de forma medio desordenada porque sí se fue dando medio desordenado. Era, por un lado, estaba hablando con proveedores chinos para ver si podían haber cámaras que tuvieran redes 5G integradas y tengo varios prototipos en mi casa que mandé a fabricar en su momento que al final no fueron necesarios afortunadamente. Y empecé a hablar con empresas satelitales hasta que empecé a dar cuenta que había un problema. Había un vacío de datos satelitales. Entonces, no nos queda mucho tiempo al podcast, entonces voy a hacer más corta esta parte. Y te voy a contar que empezamos a trabajar con muchas constructoras, empezamos a trabajar con mineras, empezamos a trabajar con puertos, ¿cierto? Servicios portuarios, barcos en los puertos acá en Chile, empresas de logística, muchas industrias distintas. Y uno de los grandes adelantos o logros que conseguimos al final es que ya podíamos usar cualquier cámara. O sea, si llegábamos a una minera que tenía 200 cámaras, algunas instaladas hace 20 años, nosotros podíamos enchufarnos incluso a esas cámaras viejas, roñosas, con estática, y podíamos generar datos, quizá no un dato muy complejo, muy sofisticado, pero sí un dato preciso. Es decir, con una imagen de más alta calidad podíamos medir más cosas, entender más cosas. Con una imagen de menos calidad quizás podemos medir menos cosas, pero no por eso menos precisa. Entonces, más encima se hacía eficiente. Y empezamos a ser muy exitosos por eso. Y empezaron a invitar a Europa a conferencias de inteligencia artificial industrial, a Estados Unidos, y dije, chuta, acá se me está escapando por las manos. Está empezando a ir en la dirección que no esperábamos. Y aparece una oportunidad en el año 2020, el año de la pandemia, ¿cierto? Donde partió la pandemia, donde ya todo era muy raro y no sabíamos lo que iba a pasar, donde Arauco, ¿cierto? La forestal, nos ofrece comprar Odd. Y aparece algo muy interesante. Esta misma forestal tenía tiene más de 2 millones de hectáreas de bosque, ¿cierto? 3/4 de esos son plantaciones y 1/4 son bosques nativos. Entonces, cuando nos empezamos a conocer, y nuevamente, habíamos ido 3 años antes a conocerlos para venderles servicios. O sea, yo siempre digo, estas transacciones, estas adquisiciones, en mi experiencia, no suceden de la noche a la mañana, y suceden conociéndose, a través de muchas conversaciones. Y empezar a darte cuenta, no solamente que puede haber una oportunidad de negocio, sino que hay un calce en la cultura, en las preocupaciones, en los intereses. Y yo sé que Arauco en Chile tiene una imagen pública, ¿cierto? Por algunas cosas en el pasado, quizás no es muy positiva, pero una imagen que yo considero bastante injusta por la forma en que funcionan y por la forma en que no solamente funcionan hoy día, sino que llevan 15 años funcionando y cómo van a ser el futuro. Y cuando empecé a acercarme a esta empresa, empecé a dar cuenta que tenían datos de la naturaleza alucinante, que tenían millones de hectáreas medidas con instrumentos más sofisticados. Y mi sueño de medir todas las hojas de los árboles en un bosque se empieza como a acercar. Ya no voy a necesitar levantar $80 millones y en 5 años más quizás estos datos, sino que quizás puedo tener estos datos ahora. Entonces empezamos a hacer algo interesante. Esta transacción de vender Odd se convirtió en te vendo Odd, pero hagamos algo juntos. ¿Por qué no inviertes en este nuevo proyecto, con este nuevo brazo, ¿cierto? Arauco Ventures, un brazo de inversión desconectado de todo el resto del negocio, pero no solamente me aportas recursos financieros, sino que apórtame tus datos, propiedad intelectual. Y nos hicieron un aporte de terabytes y terabytes y terabytes y terabytes, bueno, petabytes casi de datos alucinantes, y no solamente una foto de ese momento, sino que en algunos casos 20 años de historia. Entonces, pasa algo muy divertido. Vendemos Odd en diciembre de 2020 y en enero de 2021 nace Lemu, casi instantáneamente. El mismo equipo, ¿cierto? Hacemos un traspaso total propiedad intelectual que habíamos creado con Odd, se cierra esa transacción y empieza una empresa nueva. Entonces, es una historia que si lo hubiera planeado,
jamás hubiera pasado. Pero ese sueño de que Ott era un caballo de Troya para poder hacerlo hoy día lo que se llama Lemu, resultó. Así que no puede ser en un año loquísimo como fue el 2020, terminó pasando eso. Oye, qué ganas de seguir conversando porque imagino que hay tantas anécdotas y bueno, hablar de lo del Lemu. Yo sé que tienen además un satélite que van a lanzar o van a lanzar ahora con SpaceX. No sé cuándo va a salir este podcast, pero en julio del 2024 ya va a estar en órbita. O sea, estamos ahora mismo el satélite va en camino a California, que es lo único que puedo decir ahora, porque los acuerdos acá de confidencialidad, la cantidad, porque el lanzamiento se hace desde una base espacial de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Entonces, tú tenías acá que firmar un montón de compromisos militares y te haces una revisión militar para poder ir y estar ahí en el lanzamiento. Así que se viene algo alucinante. Pero solo quiero agregar este punto, que es una locura que mucha gente me dice, pero Leo, tenemos 6.000 satélites en órbita. ¿Por qué hay que lanzar otro? Y esta es la locura. En toda mi investigación, yo dije, primero voy a usar los satélites públicos de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, como son financiados por los quienes pagan impuestos en el hemisferio norte. Los datos son principalmente para el hemisferio norte. Hay datos del hemisferio sur, pero son muy pocos, son escasos. Luego están los proyectos comerciales, muy caros. Tú le puedes decir, saca una foto acá, pero es carísimo por foto. Entonces, la locura es que hay una escasez de datos del hemisferio sur. Y a pesar de que hay 6.000 satélites en órbita, hay apenas 13 con la configuración hiperespectral que nos permiten hacer mediciones de biodiversidad como necesitamos. Y nuestro satélite, cuando esté en órbita, va a ser el único satélite del mundo dedicado exclusivamente a la observación de la biodiversidad, que es una locura, porque Chile no tiene historia espacial. Vamos a ser la primera empresa en Chile en lanzar un satélite, pero también vamos a ser el primer satélite del mundo dedicado a la observación de la biodiversidad, porque a pesar de que hay 6.000 satélites en órbita, aunque suene increíble, falta uno más. Extraordinario, Leo. Bueno, vamos a estar atentos entonces a julio. Esperamos la invitación al lanzamiento. Y muchas gracias por estar con nosotros. Ahí vamos a dar el link para el streaming. Eso, por estar con nosotros y por contar toda tu historia, que aún falta mucho. Feliz, Juan Pablo, encantado de hablar, y creo que queda acá mi disposición feliz para que la próxima vez hablemos solamente del satélite, porque sé que es un tema que interesa mucho, y también es una historia de prueba y error, meterme nuevamente en la industria de la cual no sabía nada, como me pasó con la industria financiera, como me pasó con la industria de los medios, como me pasó con la industria de los procesos industriales, y ahora con el mundo de la naturaleza y los satélites. Lo único que les quiero decir a todos los que estén escuchando es que uno nunca para de aprender, ¿cierto? Y nadie nunca logra nada solo. Así que pidan ayuda, pregunten, molesten a 20 personas, quizás 10 de esas personas no les contestan, pero otras 10 les van a contestar, y esa es la única forma de poder lograr cosas que parecen imposibles, es tirándose a la piscina y pidiendo ayuda. Extraordinario. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este capítulo. Este podcast fue grabado en los estudios de Book. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.